Esto es Frecuencia EMA. Saludos amigos y bienvenidos a la segunda temporada de Frecuencia EMA. Yo soy Emanuel Márquez del blog Easy Endurance y en el episodio de hoy conversamos con el periodista y narrador de carreras de caballo Joe Bruno. La historia de Joe es súper interesante y nos brinda un ejemplo de lo que el interés y la perseverancia nos pueden ayudar a conseguir. Hablamos de esos comienzos, su ética de trabajo, su amor por el hipismo, cómo ha cambiado la cobertura hípica en el país y el efecto de los huracanes en el mismo. También hablamos un poco sobre su salida de Telemundo y Primera Hora y finalizamos con un round de preguntas rápidas sobre algunos de los mejores caballos, jockey y entrenadores en la historia del hipismo puertorriqueño. Desde que comencé en el podcast sabía que esta es una de las entrevistas que quería hacer y realmente no defraudó. Recuerda visitar nuestro blog en Facebook Easy Endurance para más artículos originales, entrevistas y cobertura de eventos. Y también dejarnos una valoración de 5 estrellas donde quiera que escuche este podcast, ya sea en Apple, iTunes, Stitcher, Spreaker o YouTube, para seguir llegando a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar con Joe Bruno en Frecuencia EMA. Bueno, saludos amigos de Frecuencia EMA. Hoy en un episodio estelar nos acompaña el narrador, periodista, comentarista hípico Joe Bruno. Joe, esto estaba programado a suceder hace algún tiempo. Finalmente se nos dio. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te encuentras, Joe? Bien, Emanuel, muchísimas gracias por esta oportunidad de dirigirme a tus seguidores y bien contento por estar aquí porque por fin se da, después de tanto tiempo, ¿verdad? Tratando, se aplazaba por diferentes situaciones, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Joe es una persona que yo conozco hace bastantes años. Yo, pues, los que me siguen saben que yo nací en el ambiente hípico y yo, pues, siempre he sido una figura dentro de la televisión, dentro de la transmisión de las carreras. Y de hecho en este nuevo proceso de periodista y de escritor, si se puede llamar así, Joe ha sido una de las personas que ha colaborado conmigo bastante y eso se lo agradezco. Pero hoy, Joe, vamos a hablar de ti, vamos a hablar de tu vida, de tu desarrollo, de tu llegada a la hípica y de un par de cositas que tú no sabes y que mucha gente no se imagina, pero que están por ahí. Lo primero que te quiero preguntar es, Joe, ¿siempre quisiste ser periodista? No. Eso no estaba en mis planes. Eso se da por situaciones imprevistas, vamos a decir así. No sé si es algo que vas a tocar más adelante de cuando yo empecé aquí a trabajar en el hipódromo, pero es parte de eso. Cuando yo empecé aquí en el hipódromo, yo empecé practicando en radio. Y entonces yo venía aquí al hipódromo desde Bayamón, ya bien sea en guagua pública o en PON, para practicar en la transmisión de radio. Y en un momento dado, el periodista de entonces en el periódico El Mundo, Roberto Agrinsoni, necesitaba una persona que le cubriera los días libres. Él estaba trabajando y todos los días prácticamente, y del periódico le exigieron conseguir a alguien que lo sustituyera en los días libres. Okay. Y entonces él me hace el acercamiento. Yo nunca en mi vida había escrito ni una carta. Nada. Okay. Y entonces él me hace el acercamiento. Y bueno, te puedo decir que sí, había escrito, yo lo digo exagerando la nota, pero sí había escrito en la escuela, pues, algún informe oral o algo por el estilo. Un ensayito. De esas cosas, pero realmente una nota periodística de cobertura de un evento para un periódico jamás lo había hecho. Y entonces él me hace el acercamiento diciéndome que si yo le podía cubrir los días libres a él, domingo y lunes. Se da el caso de que los domingos es un día importante porque la mayoría de los eventos importantes, clásicos en este caso, son domingos. Correcto. Y yo le dije, mira, sí, pues en ese tiempo yo estaba empezando y yo quería aprender de todo. Pero le hice la salvedad, le dije, mira, yo nunca he escrito una nota de periódico. Y él me dice, no importa. Lee la nota que yo escriba, lee lo que escribe Rafita en El Nuevo Día, Rafael Carrasquillo, lee lo que escribe Norman, que para ese tiempo trabajaba en El Vocero, y más o menos construye algo parecido a eso. Así fue como me dijo él. Pero él no sabía que yo venía leyendo las notas de periódico hace muchos años, y soy hípico desde los 10 años. Okay. Y leyendo periódico. Y lo hice. Le puse más empeño aprendiendo la forma en que él construía una noticia.
y se dio la oportunidad de cubrirlo. Estuve un año completo cubriendo los días libres de él, pero al punto también de que escribía de otras cosas. ¿Qué pasa? Eso coincidió con yo empezar a estudiar en la Universidad del Sagrado Corazón Comunicaciones General. Yo entré en Sagrado en agosto de 1989, pero en enero de 1990 fue cuando él me hizo el acercamiento para sustituirlo. ¿Y tú entras por comunicación general pensando en que tú querías ser qué? Mira, yo quería trabajar como periodista de televisión, no escrito. Ser más un reportero. Mira, Manuel, la cosa es que, para que sepas, yo quería hacer algo en televisión. ¿Qué cosa? No sé, pero quería tener una base. Originalmente yo quería ser actor. Esto es una primicia. Tú me habías contado varias de las cosas que ya me dijiste, pero lo de actor... Originalmente yo quería entrar a el departamento de drama de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Con Dinsaya y todo el corillo. Todo ese grupo. Y eso no se dio porque para entrar a la UPI de Río Piedras tenías que tener un College Board bien alto. Sí. No sé si todavía es así, pero entiendo que sí. Sí. Yo tenía un buen promedio en la escuela. Yo llegué a tener 360, me gradué con 340. Pero el College Board, que fue 2000 algo que yo saqué, pues por uno, sabes que hay unas percentilas o algo así que le llaman. Sí, las métricas. Pues no llegaba a tener las puntuaciones necesarias para entrar al departamento de drama de la UPR. Claro, porque es un cálculo completo, lo que le llaman el IGS, entre... El índice... ahora pero es el IGS. El IGS lo que calcula es tu promedio en escuela con la puntuación de College Board. Exactamente. Entonces, ese resultado no me daba para llegar al departamento de drama. Entré a estudiar psicología en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Pero yo no quería ir a Arecibo. Porque no quería hospedarme. Yo soy de Bayamón, correcto. Ajá. Yo no quería estudiar en Arecibo, mucho menos psicología. Y entonces, pues, se hicieron otras movidas y llegué a entrar a la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, lo que se llamaba en aquel entonces el Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón. Pero volviendo al tema del por qué, dónde yo empiezo como periodista. Cuando estoy en Sagrado, entro por comunicaciones. Cuando comienzo a escribir, ese primer año mío en la Universidad del Sagrado Corazón fue en comunicaciones. Ese segundo semestre, de enero a mayo, cuando ya yo estaba empezando a escribir en enero de ese año que empecé, en enero a mayo del 90, le cogí tanto el gusto a escribir, me encantaba escribir, que yo fui a la oficina de registro a solicitar información para cambiarme de concentración, en lugar de comunicaciones, a redacción para los medios. Logré hacerlo y es entonces cuando comienzo en agosto de 1990 mi bachillerato. Ese primer año hubo clases que sí me las convalidaron, las básicas, pero las de la concentración no, las perdí, eran clases básicas también. Pero entonces ahí es que empiezo a estudiar periodismo en agosto de 1990. Me tardé mucho tiempo en graduarme, pero es porque estaba la combinación de estudio, de trabajo y de matrimonio. Y eso pues complica la cosa. Y yo, como estaba trabajando, pues decidí por iniciativa propia estudiar, aunque me tardara lo que me tardara. Me dijiste que Agrinsoni fue la persona que te da esta primera oportunidad. Si tú hacías radio y él no te había visto escribir, no había leído nada tuyo, ¿qué vio él en ti? ¿Entiendes tú? ¿O se lanzó al vacío contigo? Yo creo que él vio a alguien que le podía resolver sus días libres. Definitivo. Una vez cubierto esta parte de cómo tú empiezas en el periodismo, hay que hacer entonces el cambio al hipismo. Desde mucho antes de tú empezar en el periodismo, ¿por qué te interesaron los caballos y cómo, verdad, comienza tu relación con el hipismo? Bueno, mi papá es hípico de toda la vida. Sus hermanos hípicos también de toda la vida. ¿Don Antero? No, el establo Don Antero no es de mi papá. Okay. Pero mi papá se llama Antero. Mi abuelo tenía en Barceloneta un colmado en un área que le dicen el Abanico, por un sector que se llama el Ceboruco, que es de camino hacia el cementerio municipal en Barceloneta. Y esa estructura tenía 2 pisos.
el primer piso era un colmado y en el segundo piso, y esto lo digo con tranquilidad porque ha pasado tanto tiempo de eso, y eso era la realidad de la vida entonces, Claro. era una casa de juego. Ahí jugaban de todo, póker, cartas, caballos, banca clandestina de caballos, era un mini casino. Okay. Entonces mi papá atendía el colmado con sus hermanos, mientras mi abuelo estaba en el trámite de resolver arriba la cuestión Bregando lo suyo. bregando con los juegos, y los jugadores de Barceloneta y jugaban topo y hacían de todo allí, en todo lo que fue ese juego, ¿no? Apuesta. Y ahí es que nace el interés de mi papá por la hípica, y eso pues hay ese pase generacional. Mi papá no quería que yo viera carrera de caballo, quizás por una protección paternal, en el sentido de no entrar en lo que él pues estaba involucrado toda la vida, de la cuestión del juego. Las apuestas y demás. Pero por la endija de la puerta en el cuarto, yo cuando él ponía las carreras los domingos, pues yo miraba por ahí, veía las carreras, y eso, no sé, me sentía atraído, yo no sé ni por qué. O sea, quizás el movimiento de los caballos, la carrera, el animal en sí, que a los niños entonces, pues, y toda la vida, pues le ha atraído los animales, ¿no? Claro. Pues yo creo que eso fue lo que pasó. Ahí caigo yo entonces a sentirme atraído por eso, me llamaba la atención ver los caballos correr. Y eso, te estoy hablando 10 años. Tenía 10 años cuando eso. Y con el pasar del tiempo, pues va uno pues desarrollando pues más conocimiento sobre, más interés sobre eso. Llega a mi casa un tío, hermano de mi papá, que había tenido problemas personales con su esposa y que llevaron a separación y eventual divorcio. Y vivió en mi casa un año. Él era hípico de, olvídate, conocía a Mario García Dávila, él conocía a Piero Troya, él conocía a medio mundo. Figura de la hípica en ese momento, él venía mucho al hipódromo y jugaba mucho tenis en las canchas de tenis de la UPR en Río Piedra. Le encantaba jugar tenis allí. Entonces me llevaba a mí y a mi hermano a las canchas de tenis. Pero en ocasiones, cuando nos llevaba, si era día de carrera, un miércoles o un viernes, él le decía a mi mamá, mira, vamos para la cancha de tenis para que preparen los muchachos. Prepararon los muchachos, yo tenía 11 años, 12 años, y nos íbamos. Pero donde íbamos era las canchas de tenis. Era el hipódromo. Cuando regresábamos, él nos decía, no le digan a su mamá que fuimos al hipódromo, porque a mi mamá no le gustaba que estuviéramos metidos en esto. Pero yo venía aquí y me encantaba verlo. O sea, ya era una cuestión diferente. Ver esa blusa que recuerdo como ahora, del Fuentes Racing, del U Racing, los colores vivos de esas camisas, ver la carrera durante el día con el sol bien fuerte dando, que esos caballos se ven sudados y brillosos, ese ruido de los fuetes cuando da, que eso suena. Sí. Eso ahí sí te digo yo que, mira, se me eriza hasta la piel un poco. Te vendió el totalmente. Ahí caí yo. Y entonces ese tío me enseñó a leer el programa oficial y a leer la revista hípica. Wow. Ahí fue que yo aprendí a los 11, 12 años. Yo te leía la revista y el programa, yo sabía todo del programa. Y ahí fue que comenzó ahí donde comienza el camino. Años más tarde tengo el interés de venir aquí porque yo tenía como una inclinación, como te decía, hacia la actuación, pero hacia las comunicaciones también. Okay. Y entonces es que nace en mí el interés de trabajar en radio, no de las carreras, sino en radio de noticias. Yo escuchaba WKQ, Noti1, todas las estaciones de noticias en aquel momento. Estamos hablando de los 1985, 86. Y fuiste locutor comercial en varias de esas estaciones, ¿verdad? De noticias especialmente. Sí, y locutor comercial he hecho anuncios, pero básicamente de noticias. Radio Isla y WKQ Radio. A mí me interesa mucho esta parte de los sacrificios que tú hiciste al comienzo de tu carrera, que tú me has contado, ¿verdad?, en ocasiones que hemos compartido, de venir al hipódromo en guagua, desde Bayamón, de no recibir una remuneración económica, ¿verdad?, buena o grande en ese momento, ser maestro de ceremonia. Me habías dicho que te pagaban $15, ¿verdad?, por entrega de trofeos. Sí. Háblame de esta etapa donde era más por amor al arte que un trabajo. Bueno, yo te puedo hacer la historia básicamente completa. Cuando yo estaba en la escuela, yo tenía fiebre de locutor porque en aquel momento, hablándote del 85, 86, pues en comparación a los demás muchachos de la clase en la escuela pública Papá Juan 23 en Bayamón, pues yo tenía como que un poquito más voz de hombre que los demás muchachos. Vamos a ver. Es gracioso porque mientras grabamos, yo estoy viendo el software, ¿verdad?, desde la voz, y se ve la gráfica de tu voz bien gruesa.
Y digo, wow, por eso es que el hombre es locutor y puede hacer todas estas cosas. Pues los muchachos me decían, mira, nárrate una carrera. Yo cogí y narraba una carrera de embuste imaginaria. O me decían, yo me llevaba el periódico, en aquel momento el periódico El Mundo, y yo leía noticias había una clase que era de química, que el profesor se iba, asignaba y cogía, se iba del salón y estaba toda la hora afuera. ¿Sigue igual hipódromo? No, se iba por el hipódromo que venía con él. Pues entonces empezábamos a vacilar en la clase y uno de los vacilones era yo leer noticias al estilo de WKQ Radio. Y yo cogí el periódico y leía una noticia. ¿Qué sucede? Eso, los muchachos empezaron a decirme, contra, tú tienes talento para eso. Entonces, como cuando se te empiezan a bombardear con este tipo de información, que tú empiezas a voy a utilizar como un anglicismo, a realizar en la mente. ¿A creértelo? A creerlo. Claro. Y me fui por esa tendencia, por ahí, por ese camino. Cuando estaba en cuarto año, ahí es que entro al grupo de teatro de la escuela con el interés de ser actor. Como te mencionaba ahorita, tratando de entrar al departamento de drama de la UPR, que no se dio. Pero entonces, empiezo en la universidad, en el Colegio Regional de Bayamón, entro a estudiar electrónica y los puntos que me faltaban me los dieron, porque también estaba poco por debajo y eran como 5 puntos, una cosa 5, 8 puntos. Los puntos que me faltaban me los dieron por una audición que hice para teatro. Y el compromiso era que yo tenía que ser parte del grupo de teatro para que me dieran esos puntos para entrar a estudiar electrónica. Wow. ¿Qué sucede? Fui parte del grupo de teatro de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Y ese primer año, al mismo tiempo en que estudiaba, tomé un curso de locución, porque yo quería irme por esa línea. Y tomé un curso de locución que duró 1 año. Y durante el proceso, ahí es que yo vengo al hipódromo, porque tenía el interés de venir a ver cómo era la dinámica de la transmisión de radio de Viví Marrero, de Rubén Ochart, de Moncho, que en ese tiempo ya llevaba un par de años aquí, y Norman narrando. Entonces es que hablo con un agente hípico que tenía una agencia en Atotejas, en Bayamón, para quien yo trabajaba ayudándolo. Yo trabajé en una agencia hípica. También. Tuve como 3 o 4 años trabajando con él, desde los 14 años más o menos. Tú has estado en todas las No, yo he hecho de todo. Pero Grum no ha sido. Ni entrenador. Okay. Entonces hablo con él y le pido por favor si yo puedo venir con él al hipódromo, que yo regreso en guagua. A todo esto, ya yo tenía 18 años. Y él me dice que sí, no hay problema, pero hablé con mi papá. Le dije, yo quiero hacer esto, quiero ir para el hipódromo, esto y lo otro. Ya yo tenía 18 años. Y él me dijo, no hay problema, vete. Zumba. Hoy me fui y vine al hipódromo y vine a ver la transmisión de radio de Viví. ¿Qué pasa? Yo era en ese tiempo de los muchos que llamaban por teléfono, a la transmisión de radio, a decirle a Viví que le mandara un saludo a mi mamá o a mi papá, o le mandara un saludo al negocio de Moncho Cruz en Atotejas, Bayamón, donde estaba la agencia hípica, estaban todos reunidos allí jugando dominó. Entonces yo le daba la información a Viví, Viví la decía por radio. Entonces yo me identificaba como José Bruno. Viví, te habla José Bruno de Bayamón, Cuando yo llego, yo me identifico, le digo, Viví, yo soy José Bruno. O sea, ya sabía quién era, porque me conocía por teléfono, pero no personalmente. Y ese día me conoció personalmente. Yo me presento y le digo, yo estoy tomando un curso de locución de 1 año y vengo a ver la dinámica de ustedes. Entonces me dice, siéntate por ahí en una esquina para ver. ¿Qué sucede? Y perdóname, yo Viví, a cualquiera que entraba a la cabina lo ponía en el micrófono, aunque sea decir buenas tardes. Pues él lo hizo conmigo. Porque conmigo también lo hizo. Era, aquí tenemos al hijo de Víctor, da un saludo. El hombre era loco con eso. Pero Viví lo que hizo conmigo fue que diera un saludo, pero también que dijera cómo estaban los caballos en la banca. Él me presenta, aquí está fulano de tal, que está tomando un curso de locución, nos visita en el día de hoy, fulano de tal, y vamos a que él se exprese, me dé un saludo y diga cómo están los caballos en la banca. ¿Qué clase de audición? Yo cogí el micrófono, saludo, digo cómo estaban los caballos en la banca y le regreso el micrófono a Viví. Me siento en el asiento, estoy un ratito allí más y entonces ya me tengo que ir. ¿Por qué me tenía que ir? Porque el guardia del ascensor me dijo, a regañadiente, porque yo subí en contra de la voluntad del guardia del elevador. Me dice, tiene que estar media hora nada más. Y yo, no te apures, está bien. Ya yo tenía que irme, llevaba rato allí. Y le digo a Viví, en una pausa comercial que ellos hicieron, le digo, Viví, le agradezco, mire, me tengo que despedir porque el guardia me dijo que estuviera poco tiempo aquí. Me despido de ellos y cuando voy caminando hacia la puerta, Viví me acompaña hacia la puerta. Y estando en la puerta de la cabina de transmisión de radio, él me dice, esto es una cosa que a mí jamás se me olvida. Me dice,
Cuando tú quieras venir a practicar aquí, las puertas aquí están abiertas para ti. Me dice, a mí me gusta ayudar a los muchachos jóvenes que se interesan en esto. Y ya nosotros aquí estamos viejos. Cuando tú quieras venir a practicar, tienes las puertas abiertas. ¿Tú sabes qué yo hice? Primero le di las gracias y yo salí por ese pasillo caminando al ascensor que caminaba por las nubes. Obligado, sí. Porque... Pero ¿sabes qué hice, verdad? Al otro día de carrera yo estaba aquí, en Pon, con el agente hípico. Y yo regresaba en guagua. Tomaba una guagua aquí en el Grand Stand, que llegaba hasta Río Piedra, y en Río Piedra tomaba una ama que llegaba a Bayamón. Y en el terminal de guagua en Bayamón queda en el mismo pueblo. Yo caminaba como 4 millas a mi casa, del terminal de la guagua de la ama, a mi casa en Atoteja. Lo que es el deseo, ¿verdad? Que eso ahora... Yo estuve practicando desde noviembre de 1988. Yo tengo bien fresco en la memoria las fechas. Noviembre de 1988. Y en febrero 19 de 1989, yo vine domingo aquí. Ese día no había clásico, pero al día siguiente... Discúlpame, ese día fue el clásico Luis Muñoz Marín. Al día siguiente, lunes, era feriado de Jorge Washington y se celebraba el clásico Jorge Washington. Ese domingo 19 yo vengo y Viví me dice, baja conmigo para que veas cómo es la dinámica de la ceremonia de entrega de trofeo, porque el que era maestro de ceremonia era él. Y yo bajo y lo acompaño. Y estoy con él allí, pero de lado, o sea, mirando. Al día siguiente cuando yo vengo, que entró a la cabina de radio con la intención de seguir practicando, Viví me dice, me mira así, me señala, me dice, prepárate porque las entregas de trofeo y las haces tú. Anda. Y yo ese día vine aquí al hipódromo en un mahón y en una camisa de tela gruesa, manga larga, con un zipper en el medio. Y yo le digo, Viví, pero mira cómo yo estoy vestido para eso. Y me dice, y era cierto. ¿Y Viví en Gabana o...? No, Viví estaba tranquilo. Okay. Normal, en Guayabera, que lo usaba mucho. Okay. Viví me lo había dicho lo que te voy a decir. Me había dicho, yo te dije a ti que te prepararas porque en cualquier momento podía pasar. Y yo, pero es que me hubiesen advertido. Yo venía en una chaqueta por lo menos. Pero nada. Ese día hubo 3 premiaciones. En la tercera carrera, un homenaje a un ex jinete de Ponce que se llamaba Octavio González Arocho. Me parece que era el nombre de él. En la cuarta hubo otra entrega de trofeo de las Damas Cívicas de San Juan y el clásico Jorge Washington en la séptima. Pues yo hice las 3, la ceremonia de premiación de esas 3. Y tuve la bendición, porque tengo que decir lo que fue así. Después que termina la ceremonia del Octavio Martínez Arocho, era el nombre. Kiko Pesquera, que era el relacionista público en ese momento, que de hecho Viví me recomendó con Kiko a sustituirlo haciendo ese trabajo. Recibe una llamada en el círculo de ganadores, contesta la extensión allí y me dice, Bruno, tienes una llamada. Y yo, ¿quién rayo me estará llamando a mí? A ti. Estoy empezando en esto. No me digas que era tu papá. No, era el gerente del hipódromo, Irwin 3, que era una persona que aquí todo el mundo caminaba derecho con ese señor, porque era bien estricto, era bien fuerte en su trabajo. Todo el mundo le tenía como un poco más allá de respeto, quizás llegara Un poquito de miedo. Y entonces ya a mí me habían mencionado el nombre de Irwin 3 y me habían contaminado la mente con su actitud. Y me puse nervioso. Entonces cuando contesto el teléfono, hello, me dice, Bruno, y yes, muy bueno. Y fue porque por ser lunes no había transmisión de televisión, era radio. La ceremonia salió por radio, las 3 de hecho, pero también se escuchó por los altoparlantes aquí, sí, y él parece que lo escuchó. Por el circuito cerrado. Cuando ese señor me dijo eso, yo dije, esto empezó bien. Hice las otras 2, hice el clásico y por ahí me quedé. ¿Qué sucede? Me pagaban $15 por entrega de trofeo. Y yo, pues perfecto, eso fue una oferta que me hizo Kiko Pesquera. Ya no estaba ganando nada, yo lo que venía era aquí a practicar, que me pagaran $15, pues está bien. algo. Pero ese día por lo menos me gané 45. Son buenos. Bueno, yo no estaba ganando nada. Hora extra. Pero 45 de un día para ese tiempo eran buenos. Tú llegaste para tu casa diciendo, soy millonario. Pero el problema es que tenía veces que venir domingo para una sola entrega de trofeo y eran $15, pero no me lo pagaban el mismo día.
tenía que venir miércoles siguiente a cobrar un cheque de $15. Y el problema de ese cheque de $15 es que yo lo cambiaba aquí. Yo venía en PON. Yo lo cambiaba aquí. Me compraba un sándwich de pollo, que me acuerdo, no sé si te acuerdas, los sándwiches de pollo redondos, aquellos que venían aquí en la cafetería. Sándwich de pollo, que le echaban lechuga, tomate. Tú le tenías que echar el ketchup, mayonesa aparte, un cono de papa frita, un refresco, y ahí se me iban $6. Ya, pelado. Entonces de los 15 ya tenía 9 acá. Entonces jugaba un cuadro de 3 o 4 pesos. Tenía que guardar chavo para la guagua y cuando llegaba a casa llevaba con $1.50 o $2. Tremendo negocio. Y pelado porque el cuadro no se pegaba. Dime tú. Ay, Pues yo gozaba cuando yo veía en el programa que habían 2 entregas de trofeos. Yo decía, caramba, pues hoy el día me salen $30. Tú cuadrando desde acá. Pero a todo esto, mi papá, que sabía que todo eso estaba pasando, en una ocasión, yo tenía que venir aquí con chaqueta y corbata. Y esa chaqueta había que llevarla al laundry. Entonces yo no podía venir aquí con la misma chaqueta siempre. La misma combinación. ¿Qué problema? Hablé con mi mamá, le dije, mira, yo necesito por lo menos 2, 3 chaquetas distintas, un blazer, que se usaba también, pantalones de vestir, con camisas para combinar, 2 o 3 corbatas también, para ir variando, en lo que voy poco a poco guardando un par de pesos, para entonces llevárseme de lo mío, en términos de ropa. Y mi papá me decía, mira, no sigas yendo para allá, que eso es lo que te están cogiendo de bobo. Y yo, tranquilo, y yo sé lo que estoy haciendo, yo estoy donde quería estar. Ok, siempre estuviste súper seguro. Sí, no, yo siempre estaba consciente de que esto es lo que yo quería. Wow, has tomado todas las facetas dentro del hipismo, narrador, comentarista, pero también hay otras que muchas personas no saben. Tú fuiste agente de jinete, entre ellos con Julio García. Sí, eso de Julio se dio, yo no sé, por ayuda de otra persona, ¿no? Mira, cuando yo me casé en 1993, pues yo solamente tenía como ingreso esto aquí. Para ese tiempo yo me estaba costeando los estudios. Y como te dije hace un rato, yo dije, ante lo ocupado que yo estaba, yo dije, yo me voy a tomar el tiempo para estudiar con calma. ¿Qué sucede? Ese año del 93, que fue cuando yo me casé, yo tenía que buscar otra opción de ingreso. Y yo siempre había tanteado la posibilidad de ser agente, pero tenía como miedo de tirarme. Y ese día, como dicen que la necesidad obliga, Claro. pues en ese tiempo, yo dije, déjame probar. Hablé con Tico García. Dije, Tico, yo tengo interés de hacer esto. Tico no me va a dejar que yo haga esta entrevista sin decir su nombre completo. Mario. Luis García Sierra, porque él tiene madre. Pues yo hablé con él, que siempre ha sido una gran persona conmigo, un gran amigo. Yo lo quiero muchísimo, lo aprecio muchísimo. Igual yo. Pues le hago el acercamiento y él me aconseja y me dice, mira, esto es difícil, no es fácil, tienes que tener relaciones, esto es así asado, relaciones con los dueños, con los entrenadores. Y yo pues me aventuré. Cuando yo comienzo con un aprendiz que se llamaba Carlos Efraín López. Yo creo que no duré ni un mes con él. ¿Por qué? Porque cuando yo comienzo a trabajar con él, le hago el acercamiento a Pellito Marín, que era de los destacados entrenadores de ese momento. Y Pellito conmigo era tremenda persona, bien chévere. Le digo, mira, Pellito, estoy incursionando en esto, empezando. Y tengo este jinete. Está a la disposición. Si lo necesitas para galopar caballo, para montar también. Me dice, dile a tu jockey que vaya mañana temprano a la cuadra para que empiece a trabajarme. Con la mala pata de que se lo digo al jockey, el jockey el otro día faltó. No vino. Ay, mi madre. Por eso te digo que yo no duré un mes con él. Pero lo digo con todo el respeto y esa es la historia. Yo lo aprecio también mucho. Empiezo a trabajar con Pocho Santiago. H. Santiago. Héctor Santiago. Y en el interín aparece Julio García. Julio García estaba viniendo de Estados Unidos en ese tiempo. Solicita a Luis Maño Medina, agente también, que trabaje con él. Pero Maño estaba trabajando con Feliciano, Alexis Feliciano y con Edwin Castro. No podía tener un tercer jinete. Además de que esos otros 2 jinetes no le iban a permitir a él trabajar con Julio García, que es un jinete que acaparaba muchas montas. Pues entonces, Maño me hace el acercamiento y me dice, Joe, te tengo un jockey que te va a producir dinero y para que tú rompas el hielo bien. Fulano de tal, ¿te atreves? Yo, dale. Y él me dice, yo voy a estar de afuera ayudándote. Okay. Yo te voy a ayudar. Pero ya déjame hablar con él y convencerlo y para que eso sea así.
Pues allá él habla con Julio. Julio dijo que sí. Entonces yo empecé con Julio. Nosotros trabajamos como entre 2 a 3 meses. Okay. Pues después él se fue con otra gente. Pero no me arrepiento. Fue una experiencia espectacular. No solamente con él, sino a lo largo de los 4 años que trabajé como agente. Porque fue una escuela... La mejor escuela que yo he tenido en el hipismo fue ese tiempo que estuve... Ese bachillerato que hice de 4 años como agente de jockey. Tremendo bachillerato. Yo, además de eso... También en un momento dado tuviste tus caballitos, fuiste propietario. Sí, en el 1999-2000, a mí me regalaron un caballo. Un caballo que todavía le quedaban, como decimos, balas para disparar. Y fue don Luis Morales, me regaló un caballo que se llamaba el Náutico. Y entonces ese caballo corrió a nombre de otro establo, si mal no recuerdo fue el Rock Racing, entrenado por Fran Santillana. En lo que yo hacía el trámite para sacar la licencia. Hice el trámite, me dieron la licencia y afortunadamente pues el caballo corrió para mí. Y se da la suerte, la bendición, porque son cosas que uno tiene que verlo de esa manera, de que debuto ganando como dueño de caballo. El caballo del Náutico, que había corrido para mí como 4 veces a nombre de otro establo, pero siendo mío y del entrenador porque era mitad. Okay. Pues había llegado en el dinero, 3º, 4º, 5º. ¿Cómo se llamaba tu establo? Dayari. Dayari. Es la combinación de los nombres de mis hijas, Dayanara y Yaritza. ¿Y la blusa cómo era? La blusa era color negro con diamantes rojos, 3 diamantes rojos en la espalda y 3 diamantes rojos al frente y en las mangas. Okay. ¿Por qué? Yo un día cuando estaba haciendo el diseño de la camisa le digo a mi hija mayor, ¿cuál es tu color favorito? Y ella me dice el negro. Y yo, ok, negro. Le digo a la otra, ¿cuál es tu color favorito? Me dice rojo. Yo, pues rojo. Yo, pues, empiezo a diseñar la blusa y veo en la solicitud de la licencia que aparecen diferentes diseños. Y uno de ellos era con diamantes. Y lo combiné, los colores que ellas me dijeron, con ese diseño, considerando a mi esposa y mis 2 hijas como 3 diamantes en mi vida. Y ahí es que viene eso. Tenía un significado. Exactamente. Debuto ganando con un caballo, el Náutico, que pagó 30 y pico de pesos en banca. ¿Cuánto le jugaste, yo? Sé sincero. 0. Ay, Dios mío, maldito sea Dios. Porque yo consideraba que si le jugaba, lo salaba. Y era por la experiencia de agente de jockey. Porque cuando yo era agente de jockey, yo le jugaba los caballos a mi jockey. Le jugaba 5 pesos, 10 pesos. Y perdían. Y yo, pues, no le voy a jugar. ¿Tú lo salabas? Sí, yo lo salaba. No le voy a jugar. No le jugaba y no era que ganaran, pero sí fue más productivo. Joe, sigues en lo que es el ámbito periodístico, avanzando y entras en Primera Hora, en el periódico Primera Hora. No sé si antes de eso tuviste otro guiso. Bueno, otro trabajo. ¿Tú sabes cómo uno le llama? Bueno, yo trabajé en El Mundo, como te dije, Mundo. 1990, el año completo, hasta que El Mundo cerró. Okay. Eso fue un balde de agua fría que le cayó a mucha gente, a muchos de los compañeros, inclusive a mí, porque pensábamos que eso iba a durar más tiempo. Cierra el periódico El Mundo en el 90 y entonces pues yo me quedo en la transmisión de televisión. Para ese tiempo yo no estaba casado, o sea que no estaba la obligación más allá de lo que tenía. Era viviendo con mis padres. Y entonces en el 93 es que me caso y ahí es que surge trabajar como agente. Yo me quito de agente de jockey cuando surge el periódico Primera Hora. Okay. Yo siempre tenía la noción de que yo debía trabajar para lo que yo estudié. Porque siempre consideraba que si yo no lograba eso, había perdido mi tiempo en la universidad. Okay. Y al surgir la oportunidad en Primera Hora, que por cierto, se lo tengo que agradecer en alguna manera a Tico García también, porque Tico fue la persona que me hizo el acercamiento, porque un amigo de él, Irán, se me olvida el apellido de él, que trabajaba en el Nuevo Día en ese momento, era editor y redactor de deporte. Caramba, que me disculpe Irán porque se me olvida el nombre. Irán el Martínez. Irán Martínez, él mismo. Que está ahora en ESPN en Connecticut. Pues Irán iba a ser el director de deportes de Primera Hora cuando el Nuevo Día abre ese proyecto. Y es amigo personal de Tico. Entonces estaban buscando un redactor y Tico me sugiere. Tico me hace el acercamiento y me dice, comunícate con Irán. Yo me comunico con Irán y entonces llego allá a una entrevista con el director del periódico. Un señor que se llamaba Héctor Olave, me parece. Mal no recuerdo. ¿Qué año es esto? Estamos hablando de 1997. Y cuando me dicen el trabajo es suyo, ahí yo cogí la carpeta de agente de jockey y la tiré por una esquina de la casa y de hasta aquí llegó Joe Bruno como agente. Me recuerdo que para ese tiempo yo trabajaba con Ibelí Jiménez.
Ibeliz Jiménez era aprendiz y coincidió con Ibeliz dejando de ser aprendiz y al poco tiempo después surge entonces el trabajo del periódico. Y recuerdo cuando vine a hablar con Ibeliz, le decía, mire Ibeliz, tengo esta situación. Ibeliz se molestó porque... Con alguna razón, ¿verdad? Porque... como jinete de primera era más fuerte el asunto para ella que como aprendiz. Y yo le dije, mira, pues yo tengo que ver por mi futuro y yo tengo este trabajo seguro. Y ahí empecé en primera hora, estuve 20 años trabajando como redactor y pico. Yo, hablando de eso, primera hora te deja ir, ¿verdad? Como parte de los despidos de JFR Media. Fue por contrato mi trabajo con ellos todo el tiempo. Ok, pero estuviste casi 20 años. Exactamente 20 años. Y yo te voy a contar una anécdota que a lo mejor tú no te acuerdas o no, ¿verdad? No piensas que fue así. Tu última nota de primera hora fue el día que trabajamos juntos aquí en la carrera especial para clasificar al Clásico del Caribe. Exactamente. Recuerda que no había nadie en el hipódromo y estábamos ahí en una mesa trabajando. 30 de octubre del 2017. Me acuerdo que me dijiste, esta es la última Exactamente. nota. Ese momento donde JFR Media te deja ir, yo he tenido en el podcast a otros que fueron cesanteados ya, que tenían contrato, entre ellos Carla Pacheco, Raúl Álzaga y muchos otros. ¿Qué significó para ti ese despido, yo? Mira, yo había atravesado por una situación parecida, yo te diría que más impactante, y fue el despido de Telemundo. Ah, cierto. Yo trabajé 4 años en Telemundo como reportero de deportes y luego como reportero ancla de noticias. Nunca se me va a olvidar cuando cubriste a Allen Iverson, que es un juego, creo, no sé si fue en un preolímpico, creo que fue en el preolímpico Roberto Clemente 2003, que siempre esa foto tuya entrevistándolo se quedó en la oficina de los jueces y yo la miraba como que coño, ese puede haber sido yo. Sí, algo así. Sí, que tú eras fanático de él. Definitivo. Mira, pues no me impactó mucho, ¿sabes por qué? Porque yo estaba preparado para que en cualquier momento sucediera algo como eso. Porque de hacía como, te puedo decir, eso fue en el 2017, como desde 2 años antes, a mí me habían reducido la cantidad de espacio en el periódico. Redujeron la cantidad de espacio para la hípica en el periódico. Me redujeron mi salario. Mi salario se redujo al 50% en el periódico. Y el espacio también. Y en una ocasión, el que era director de deportes del periódico, que entiendo que todavía lo sigue siendo, Noel Piñeiro, me llama y me dice que en el periódico habían tomado la decisión de prescindir de todos los contratistas, todas las personas que tenían contrato, incluyendo la hípica. Y él me indica que él le había manifestado a sus superiores de que él no tenía a nadie en el periódico que cubriera hipismo. Y humildemente te lo digo, él estaba consciente de eso y me lo dijo, que el hipismo era un fuerte de primera hora. Okay. Y que no tenía nadie que cubriera hípica. Y entonces acceden a que yo permanezca en el periódico, pero con la condición de que tuviera una reducción de salario también. Y él, me acuerdo que me lo dijo por teléfono, me dijo, Joe, esto es o lo tomas o lo dejas. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo lo tomo. Y me quedo, no importa. ¿Qué pasa? Ya desde ese momento yo estoy preparándome mentalmente para que en cualquier momento sucediera lo peor. Okay. Cuando viene el huracán María, que aquí en el hipódromo estuvimos sin carrera desde ese miércoles 20 de septiembre hasta el 15 de diciembre, o hasta el 30 de octubre, que hubo ese día de las clasificatorias, pero fue por ese día nada más, y luego de manera regular el 15 de diciembre. Yo recuerdo que le dije a mi esposa, prepárate que en cualquier momento va a pasar esto. Yo voy a quedar fuera del periódico. Estoy seguro que eso va a ocurrir. Dicho y hecho. En la primera semana de octubre, ahí es que me dan la carta que iba a trabajar hasta el día 31. Y nada, que yo estaba preparado, realmente preparado. Pero impacta porque no deja de ser, ¿verdad?, un salario menos, que un ingreso menos que uno percibe. Pero en términos de afectarme el ánimo, yo creo que más de lo afectado que yo estaba con relación a que no hubiera carreras, con relación a la incertidumbre que había de cuándo íbamos a volver a ver carreras, más afectado que eso, el haber dejado de trabajar en el periódico no me impactó tanto. ¿Y lo de Telemundo? Lo de Telemundo sí, porque cuando yo me voy a Telemundo, yo empiezo part-time, sábado y domingo. Luego se produce el despido de Héctor Vázquez Muñiz.
por aquella controversia fatal que le costó el trabajo. Ya yo estaba part-time cuando eso ocurre. Me pasan a full-time para trabajar 40 horas de lunes a viernes, a cubrir la sección de deporte de lunes a viernes en Telenoticias. Ya en ese momento, cuando tú entras full-time, ya tú te imaginas, vas construyendo en la mente lo que va a pasar luego en el futuro, pensando en que esta es una empresa sólida. Aquí, y los mismos compañeros en el canal me lo decían, mira, esto es para 30 años. De aquí tú te jubilas fácil. Esto no va a cerrar, esto no es... Exacto. Una empresa que llevaba más de 50 años operando aquí. Y con el respaldo de una cadena como NBC. Claro. Pues, ¿qué sucede? Poco a poco pues fui también en ruta ascendente en el canal hasta llegar a ser reportero ancla de noticias generales, al mismo tiempo que era deporte también en los fines de semana. Surge entonces unas cesantías, cesantearon más de 60 empleados. Pero cuando eso surge, hubo una situación previa a eso que daba a entender de que algo iba a pasar. Y ya yo estaba como que preparado y escuchando todo lo que se estaba comentando en el canal y construyendo esta imagen en la mente de lo peor, de que en cualquier momento puede pasar lo peor. Y es que lo que sucedió previo es que le quitaron media hora al noticiero de sábado y domingo a las 5 de la tarde. El noticiero era de 5 a 6. Le quitaron media hora para comenzar a las 5:30 un programa de juegos que había. Que me acuerdo que Luis Raúl y Grisel Mameri eran los mantenedores de ese programa. Especialmente los sábados era ese programa. ¿Qué sucede? Cuando eso ocurre empiezan los comentarios de que mira, el tsunami viene. Parece que el noticiero lo van a eliminar. Entonces uno se pone a pensar, algo va a pasar. Y efectivamente algo pasó. En octubre del 2016 vinieron unas cartas de cesantía a más de 60 empleados. Joe, en ese momento tú no estás ya en el hipódromo. No, yo estaba ya de lleno allá y aquí venía a ver carreras y a cubrir para el periódico. En mis días libres venía a cubrir para el periódico y todavía trabajaba para Primera Hora cubriendo hípica, aún haciendo ese trabajo en Telemundo. Y en ocasiones participaba en el programa de televisión también aquí, cuando para el Clásico del Caribe o algún momento especial, que si por ejemplo Norman no viniera o le faltaba a alguien en un día que yo pudiera hacerlo, pues yo venía. Joe, ¿cómo tú has visto que ha cambiado la cobertura del hipismo en Puerto Rico desde el momento que tú empezaste hasta el día de hoy? O sea, yo veo que sí, se dan pinceladas de hipismo en los periódicos, en los medios tradicionales. Tú ahora mismo tienes una oportunidad en El Vocero. Fernando Rivas escribe a veces de hipismo en Primera Hora. También en El Nuevo Día de vez en cuando se cubren cosas, pero sin embargo me llamó mucho la atención que en esta pasada gesta de Juan Carlos Díaz, donde logró su victoria número 5000, no vi presencia de los medios tradicionales aquí en el hipódromo cubriendo eso. Y en verdad me chocó un poquito porque entiendo que no se le da quizás la exposición que necesita cuando nuestros jinetes son posiblemente de nuestros mejores atletas en el momento, considerando lo que está haciendo José Luis Ortiz, Grado Ortiz fuera de Puerto Rico y otros compañeros. ¿Cómo se siente esa falta de cobertura que tiene el hipismo ahora mismo? Bueno, y me siento mal. Yo me siento mal. Yo siento que se puede hacer más. Yo siento que y no a nivel de hipódromo, porque no es que el hipódromo le tiene que dar la información a ellos, como sucede que cuando yo estaba en Telemundo yo recibía 40, 50 correos electrónicos con comunicados de diferentes cosas relacionadas a deporte. Y entonces solamente el filtro era demasiado fuerte, tenía que utilizar una o dos nada más. No es que el medio tenga que recibir la información, el medio puede buscar la información. Claro. ¿Qué sucede? Lo hacía a Primera Hora cuando yo estaba, porque yo estaba in-house todo el tiempo aquí en el hipódromo, estaba al tanto de todo lo que estaba pasando y tenía una página diaria. Y era porque el espacio lo tenía, porque en aquel momento Primera Hora tenía la cantidad de páginas de deportes necesaria para que la hípica tuviera su espacio. Después del huracán, ¿qué ocurrió? La cantidad de páginas de deportes en los principales periódicos aquí se ha reducido drásticamente. De hasta 4, 5 o 6. Antes era en Primera Hora, por ejemplo, 10 o 12. Yo creo que fuiste bondadoso con las 5 o 6. Yo consumo los periódicos en papel casi a diario y rondea las 3 páginas. Sí, hay periódicos de los principales medios que tienen limitación.
despacio. Como te decía, me siento mal porque yo soy parte de esto y yo entiendo que merece más cobertura. ¿Por qué no ocurre? Yo tengo una teoría de por qué no ocurre y es sencilla. Porque los directores de deportes de los periódicos, y lo digo en general, pero también lo digo en relación a los que estaban cuando yo estaba y que yo recibí respaldo del periódico, yo lo agradezco muchísimo porque me respaldaron. Pero es una realidad, no son hípicos. Correcto. No sienten realmente por esto, no ven el hipismo como un deporte, el hipismo lo ven más como un juego. Y mientras esa mentalidad no cambie, pues la hípica va a recibir cobertura ¿cuándo? Cuando Irad Ortiz gane el premio Eclipse, cuando participen boricuas en el Kentucky Derby, cuando venga el Clásico del Caribe, porque son los eventos o las situaciones que captan más la atención. En el caso de Juan Carlos Díaz, que ganó la carrera 5000 el sábado pasado, el único medio que cubrió eso para efectos de periódico fue El Vocero. Y yo agradezco infinitamente al Vocero la oportunidad que me da de trabajar para ellos. Y Easy Endurance, que bueno. es broma, pero pero en términos de periódico, a eso me refiero. Primera Hora, Nuevo Día, el Vocero fue el único. ¿Qué pasó? Posterior a eso, esta semana salió un artículo en el Nuevo Día y en Primera Hora. Lo vi. Sobre eso, y cosa que se agradece, pero debió haber sido el mismo día que ocurrió. Pero le cambiaron el titular creo que fue también el líder en premios. Pero eso tiene una razón. Y es porque si ponen el título que ganó sus 5000, ya eso es noticia vieja. Noticia vieja. Tienen que buscarle el giro para actualizar la noticia, así, ¿no? Lo entendí así. Yo, hablando de cobertura, yo creo que, ¿verdad? Tú y los que te conocemos, es impresionante la forma en cómo te has adaptado a las nuevas demandas quizás ¿verdad? De lo que es el periodismo y el periodismo multimedio. Y tienes una agenda bastante heavy que yo a veces me asombro. Tú vienes por la mañana a los traqueos matinales, muchas veces estás aquí a las 6:30 de la mañana. A veces antes y te vas tarde. Luego grabas un programa de tu Facebook Live, el Estudio Hípico con Joe Bruno en Facebook, que a veces dura 1:30, hablando tú solo, que eso también es impresionante. Luego vienes a la transmisión de las carreras, tú tienes una esposa, tienes hija, luego de eso tienes que hacer la nota que va a salir en el Vocero al otro día, luego de eso le dan mantenimiento a la página con resultados y otras noticias. Háblame de tu ética de trabajo, si me puedes decir un día más o menos común en tu agenda, porque está un poquito heavy. Bueno, un día de carrera. Uh-huh. Pues hay ocasiones en que en día de carrera yo he venido aquí al hipódromo. Trato de evitarlo. Vengo más cuando no hay carrera. Por eso mismo, por la cuestión del tiempo. Pero si me toca venir un día de carreras por la mañana aquí, hay ocasiones en que el live, que generalmente yo lo hago a las 10 de la mañana, si me tomara tanto tiempo estar aquí en la mañana en las cuadras, en los trabajos matinales, pues aprovecho y lo hago desde mi guagua. Te he visto muchas veces. Entonces lo hago más cortito, algo corto, y para cumplir, ¿no?, con los auspicios que tengo y para cumplir también con las personas que me siguen. Pero hay ocasiones que me voy más temprano, llego a mi casa, me preparo, hago el live, dura de 10 a 11 y 20 a veces. Ahí entonces me preparo para venir al hipódromo. Me tomo un poco de tiempo porque descansa uno un poquito, ¿no? Y ya estoy aquí en el hipódromo más o menos a las 1:30 de la tarde, para entonces empezar la transmisión de las carreras cuando vienen las carreras locales, porque la transmisión de televisión empieza con el simulcast, carrera de Estados Unidos, y básicamente como hasta las 2:15, 2:30 más o menos en este tiempo, más o menos a esa hora. Pues yo entro a las 2:30, digamos, a programa de televisión, y estoy hasta las 6:30 o 6:30 quizás. Hay veces que me quedo hasta las 7 en la transmisión, pero no al aire yo, sino me quedo como un backup en el caso de que le pase algo al compañero que está haciendo la segunda parte del simulcast. Yo estoy ahí para resolver. Durante la transmisión de las carreras por televisión, yo voy generando la información de los resultados, que era lo que yo hacía así mismo para el periódico. Okay. Yo lo que he hecho con relación a los resultados, que es lo que tú haces alusión hace un momento, es mantenerlo.
la cuestión de los resultados, pero en lugar de publicarlo en el periódico, lo publico para mi página. Y archivo también para ti. También, exacto. Y en el caso de la nota para el vocero, afortunadamente no es todos los días, es una vez en semana, como en el caso de los viernes, que sale la orientación nuestra solamente ese día. Si ellos necesitan que yo lo publique para otro día, me lo dicen con tiempo, entonces yo la preparo. Los domingos, cuando hay clásico o alguna que otra carrera importante, o como pasó con el caso de Juan Carlos, que fue sábado, pues yo preparo una nota y la envío para que la publiquen, o ya bien sea en papel o en digital. Llega el momento en que, y lo digo humildemente, en que estás haciendo, llevas tanto tiempo haciendo eso, que básicamente, como dicen por ahí, lo haces con la mano izquierda, la zurda, y con los ojos cerrados. O sea, bien rápido, una nota, ¿sabes? La construcción de la nota ya no es como cuando yo empecé en el 90. Déjame chequear lo que escribió. Quizás pues una que otra se parezca, pero trato de que no de variarla, ¿no? La tónica a veces. Y lo hago rápido, o sea, tengo gracias a Dios, la facilidad de poder hacerlo rápido. Yo creo que dentro de... Ahora te digo algo y perdóname. Zumba. Los días que hay clásicos, que yo me atraso, porque también tomo fotos. Maestro de ceremonia. No, y me atrasa un poco eso, pero como tomo fotos, tengo que preparar fotos. Yo trabajo para las redes del hipódromo también. Yo suministro fotos con información, con el calce de la foto, para que las personas que trabajan las redes pues la puedan publicar tanto en Instagram como en el Facebook del hipódromo. Pues las fotos que salen ahí las tomo yo. Pero tomo también fotos para el vocero y tomo fotos para mi página. Entonces hay ocasiones que salgo de aquí como a las 8:30 de la noche, y de aquí me meto un Subway a comerme algo y después a casa. Yo no voy a llegar a casa a comer. Pero en tu casa no para el trabajo, porque si tú, cuando das la orientación hípica en el Facebook Live, ¿ya has visto la revista bastante? Hay veces que lo hago el mismo día, por la mañana. Pero si yo sé con anticipación que tengo que venir al hipódromo por la mañana un día de carrera, pues por la noche la noche antes, ahí es que yo chequeo las revistas, hago el análisis, chequeo las carreras por internet, si tengo que ver alguna que un caballo tuvo un problema o algo así, con verificar. Y lo hago, le dedico tiempo, una hora y media quizás. Yo creo que dentro del hipismo tú tienes una gran responsabilidad que quizás tú no la has pensado, pero que yo creo que hay mucha gente que la está pensando, y es que el narrador por excelencia de las carreras, Norman H. Dávila, pues como todo el mundo sabe, en algún momento necesitará un sustituto, y yo creo por lo menos que tú estás el número 1 en esa lista en términos de los narradores que están listos en el momento. De hecho, tú narras a veces la No Válida, Octava, has narrado en otros hipódromos también. ¿Eso es un reto que tú piensas a diario? O sea, sustituir a Norman, que es una figura emblemática, no tan solo dentro del hipismo, sino en el deporte puertorriqueño nacional. Bueno, yo no quisiera que Norman se retire. Realmente, te soy sincero. Pero como tú dices, va a llegar el momento en que esa situación va a ocurrir. Y alguien lo tiene que sustituir. Alguien tiene que hacer el trabajo. En mi caso, yo no pienso en que voy a ser yo. Yo lo que pienso es que la persona que decida, la empresa operadora del hipódromo, esa será la persona que lo hará. El comentario que tú haces, y te lo agradezco, de que tú crees que yo estoy número 1 en la lista, han habido muchas personas que me lo dicen también. Humildemente yo lo recibo. No me mentaliza. No me coloco entre ceja y ceja que eso va a ser así. Okay. Realmente no, porque le tengo mucho respeto a la figura de Norman, y creo que, como te dije, yo quisiera que él estuviera toda la vida ahí. Tú sabes que Norman es el primer invitado de este podcast que va por 34 episodios. Norman es el primero. Qué bien. El duro. Y yo agradezco, ¿verdad? Que mucha gente piense que yo pudiera ser el sustituto. Yo lo que te voy a decir ahora quizás tenga que ver con eso, y es que desde que yo empecé en la hípica, yo he tenido una admiración grande hacia él, hacia la figura que él representa para este deporte, y lo he tomado como un ejemplo. Su rectitud, su forma de ser una persona estricta, seria,
bien responsable también en lo que hace. Ha sido la base de lo que, humildemente te lo digo, pues yo he ido, ese camino que he ido labrando también. Y lo he tomado como un modelo. Y viene también de la educación en la casa, en mi casa. Y pues a Norman lo he visto siempre como ese modelo a seguir. Y quizás haya mucha gente, como en tu caso, que piensen que yo sea su sustituto basado en eso. Y lo agradezco. Porque el que piense en eso quiere decir entonces que me ha ido bien siguiendo ese camino. El hipismo actual quizás pasa por uno de sus momentos más difíciles. Venimos tratando de recuperarnos de un huracán, ¿verdad? De una catástrofe como fue el huracán María. Sin embargo, ya el hipódromo había sido grandemente afectado por otros fenómenos naturales, como fue el huracán George y también Hugo. ¿Cómo ha sido ese proceso de recuperación después del huracán María? Vemos que todavía el área física, ¿verdad? Se ve todavía trastocada. El hipódromo ha dicho que está en ese proceso de renovación, pero desde tu punto de vista muy personal, como empleado y como fanático del hipismo, ¿cómo ha sido este proceso? Bueno, el hipismo, no el hipódromo, el hipismo se ha visto afectado desde antes del huracán María, pero no por Georges ni Hugo. Se ha visto afectado en los últimos 12, 15 años quizá por la debacle económica que ha tenido el mundo, que ha tenido Estados Unidos y que repercute a Puerto Rico. Claro. La empresa que administra el hipódromo actualmente, cuando comenzó a administrar este hipódromo, fue en enero de 2007. Y la entrada del grupo camarero a administrar el hipódromo coincidió con esa debacle económica que hubo en todos los aspectos. Y han tenido que ir trabajando con esa situación. El huracán María lo que hizo fue provocar como un retroceso en ese trabajo que se ha venido haciendo de tratar de mantener el barco a flote. Pero afortunadamente el huracán María no provocó que ese barco se hundiera. Se ha renovado o se ha reanudado la actividad hípica desde mediados de diciembre del 2017. Con todo, y esa reanudación fue liderada por el hipódromo. Con todo y la renuencia y la negativa de otros sectores porque entendían que esto no estaba listo para darse carrera. Sin embargo, la decisión de dar carreras en diciembre, aunque muchos pensaban que iba a tomar mucho más tiempo en que volvieran a haber carreras por lo de la destrucción que había aquí y como estaba el país también en general, en términos económicos, pues ha sido como que esa decisión, un tapaboca para todos los que tenían escepticismo de que eso podía ser algo positivo. ¿Por qué? Porque se empezó con 3 días de carrera, viernes, sábado y domingo, y se notó que a pesar de la reducción en cantidad de caballos disponibles para correr, la cantidad de dinero de apuesta que se estaba percibiendo era lo suficientemente robusta como para hacer pensar a cualquiera de que hacía falta que hubiera carrera. Y entonces se añade un cuarto día, que es lo que tenemos hoy día, y la cantidad por concepto de apuestas que se percibió mes por mes iba en aumento el año pasado. Y eso ha sorprendido a todo el mundo aquí. Yo pienso que el hipismo está vivo. La cantidad de hípicos que hay quizás se ha reducido por muchos que hayan fallecido, muchos que se han ido a Estados Unidos o muchos que se han quitado también por sus situaciones económicas personales. Pero se ha mantenido el deporte. En el caso de, a lo que voy ahora con tu pregunta, de la estructura física del hipódromo, hubo unas circunstancias que han provocado un retraso en la renovación de la estructura física. Y esa circunstancia es específicamente los pagos de los seguros, de la compañía aseguradora, que se tardó bastante. Todavía hay, y tú lo debes saber, otras estructuras físicas en Puerto Rico, instalaciones deportivas, que todavía tienen sus problemas, igual que la tiene el hipódromo.
Claro. Y eso los tendrán más porque son instalaciones que pertenecen a municipios que han tenido que destinar recursos a otras cosas antes de dedicárselos a poder renovar esas instalaciones deportivas. En el caso del hipódromo, ya la compañía aseguradora cumplió con la empresa operadora y ya tengo entendido que para este mes de junio o julio ya va a comenzar la reconstrucción aquí, y créeme que lo que viene va a ser una cosa espectacular. No lo digo porque soy empleado del hipódromo, lo digo porque es así. Yo vi una maqueta y los planes que hay de reconstrucción en términos del área de restaurante y demás, y cómo va a quedar la estructura física del hipódromo, hasta lo que tengo entendido va a ser una cosa espectacular y va a ser el gusto de mucha gente. Eso esperamos, Joe. Para terminar, voy a hacer un medley aquí, te voy a poner la silla caliente un poquito. Nada serio, Joe. Sí que te digo la cara de preocupación, pero no, nada serio. En términos de caballos nativos, en lo que tú llevas en el hipimo, me gustaría que me menciones 3 caballos nativos que tú entiendes que han sido de los más espectaculares. Nativo. Nativos. Yo creo que el primero en la lista que yo he visto, Sí, que he visto correr. ¿Qué has visto correr? Okay. Primero en la lista debe ser Berserkjet. Es un caballo que tuvo, creo que entre 3 a 5 operaciones. Y con todas las operaciones que tuvo, era un caballo espectacular. El otro yo te diría que Vuelve Candy B. Vuelve Candy B, yo fui fanático de ese caballo y se lo sigo siendo. De los mejores caballos que yo he visto. Y el primer caballo del que yo fui fanático fiel, que yo tenía una admiración y la sigo teniendo por su jinete, Ángel Santiago, era el Platino. Ese caballo, cuando comenzó a correr, yo estaba en mi casa, yo tenía 16, 17 años viendo las carreras de ese caballo por televisión, y yo era fanático de ese caballo, el Platino. Yo vine aquí cuando ese caballo corrió el Budweiser Handicap, que lo ganó galopando, y vine aquí para el Clásico del Caribe que ese caballo corrió. Mi papá me trajo. O sea, y me trajo porque yo le insistí que yo quería venir a ver el caballo correr. Yo era fanático de ese caballo. Y te digo que son mis tres caballos favoritos. Claro, han habido muchos otros. Defensora, creo que es una yegua extraordinaria, y muchos otros también, pero esos 3 te diría. Importado, Joe. Importado, que yo haya visto correr. Yo creo que el mejor caballo que yo he visto correr aquí importado, Mr. Frisky. Ese caballo era un caballo que lo traían de la cuadra y prácticamente lo tenían que obligar a caminar. Entonces, cuando lo paseaban en el área de paseo, que era el ensilladero, cuando abajo era el hoyo. Ese caballo tú lo veías y parecía un gatito caminando. Cuando se le montaba el jinete, se transformaba ese caballo. Y era el tipo de color alazano, ese color alazano que no pasa desapercibido. El color alazano es como un color amarillo, pero rojizo. Es un dorado, baja entre dorado y rojizo. Una cosa espectacular. Y cuando corría de las primeras carreras que daba el sol, ese caballo se veía en el desfile, una cosa espectacular. Pero igual de espectacular como se veía, así era de espectacular corriendo. Y yo te diría que para mí es el mejor caballo que yo he visto, importado. Otro, te diría que Boat George. Era un caballo también sensacional. Y el otro importado, Bandit Bomber. Yo estaba aquí cuando Junior Cordero montó a Bandit Bomber. No sé si fue ese día que hizo un récord de distancia. Él lo montó 2 veces, un briseo y después una carrera oficial. Yo estaba en la carrera oficial y ver a Bandit Bomber como sacaba aquella pata media rara, sí, era impresionante. Yo, 3 entrenadores para ti de los más sobresalientes. Candy Bonilla. Ese es el cuco de verdad. El más ganador históricamente. Era una persona que conocía de la A a la Z esto. O sea, el trabajo de entrenar caballo. Te diría que pienso que no había en ese momento nadie como él, y de allá para acá difícilmente veamos otro tan destacado. Pero sí, hay otros que se destacan bien. Te diría que otro entrenador, Pucho Maimó. Pucho. Un tipo bien dedicado, desde niño metido en esto, se conoce de la A a la Z también el negocio. Papá como Babi. Como Babi Maimó, correcto. Babi también era tremendo preparador en su tiempo. Hoy día yo te podría mencionar, son muchos buenos, pero hay unos que obviamente se destacan más que otros. Y una persona que tiene una ética de trabajo espectacular, Ramón Morales y José Dan Vélez. Son 2 entrenadores duros de verdad. Finalmente, yo, la categoría que todos queremos escuchar, jinetes. Pues mira, el mejor jinete que yo he visto, el mejor, y yo creo que es la opinión de muchos, Julio García.
nano de Grey. Eso es otra cosa. Ese jinete, primero, tamaño, estatura perfecta. Se acopla porque todavía está activo, perfectamente encima del caballo. Unas manos espectaculares. Te pone a caminar cualquier caballo en una carrera. Lo pone el caballo donde él quiere. Esa comunicación que hay entre jinete y caballo, él la tiene de una manera, recuerdo cuando yo lo veía montar, la tenía de una manera tan clara, tan espectacular, que él podía hacer que el caballo hiciera lo que él quisiera. Una inteligencia encima del caballo, pero fuera de serie. Unas habilidades extraordinarias. Otro jinete, yo te diría que, como te mencioné ahorita, yo era fanático del platino. A mí me encantaba la forma que Ángel Santiago montaba, la forma en que impulsaba. Tú lo veías, tú lo veías en cualquier carrera, veías 14 jinetes en una carrera y tú lo sabías distinguir a él por su estilo. Era un estilo raro, como él se acomodaba en la silla, me encantaba. Otro jinete, obviamente tengo que mencionar a Juan Carlos Díaz. Juan Carlos Díaz es una cosa también, hay muchos que no lo reconocen así. Muchos haters, vamos a decir así, que los tiene, como todo atleta destacado tiene gente que lo quiere, hay gente, como yo digo, que los quieren menos. Sí, pero son haters. Pero sí, pero es un jinete con unas habilidades extraordinarias. Es otro que tiene unas manos también que te coloca un caballo donde él quiere. Y un jinete que yo te diría que es de los más inteligentes que yo he visto en carrera, Javier Santiago. Javier. Pronto quiero hacerle una entrevista a Javier. Hay muchos destacados. Puerto Rico es una cantera de jockeys espectacular, históricamente. Pero me preguntan tres. Tres y una mención honorífica me diste ahí. Hey, Julio García, Juan Carlos Díaz, Javier Santiago. Y la mención honorífica, Ángel Santiago, porque era el jinete del platino. Bueno, hemos terminado esta maravillosa conversación. Por fin se nos dio. Creo que ha sido una gran plática. Conocí muchas cosas de ti que no sabía. Siempre aprendo mucho de ti, en las cosas que tú haces. Te agradezco públicamente por la colaboración y la ayuda que siempre me has dado. Siempre has estado ahí, cualquier cosita, una foto, una gestión, siempre has bregado super cool y eso se agradece de corazón. A la orden siempre, Manuel, y saludos a las personas que nos escuchen, ¿no? Y que sepan que estamos también en el hipódromo aquí a la mejor disposición de ayudarles siempre. A Joe lo consigue en la transmisión de las carreras del hipódromo Cabanero y también en su página personal Estudio Hípico con Joe Bruno, que tiene página en Facebook, en Instagram y en Twitter. Eso es así, Joe. Estudio Hípico JB en Instagram, Estudio Hípico JB en Facebook, en Twitter @JoeBrunoPR, y tengo un canal de YouTube con más de 3,000 vídeos de todo, especialmente hípico, que se llama Uno Joe Bruno, todo corrido, pero si colocan en el search mi nombre, Joe Bruno, les sale también el canal. Ahí lo tienen, amigos, nos fuimos y gracias por su atención. Gracias por escuchar Frecuencia EMA. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.